Hola, el día de hoy vamos a hablar del tema de áreas del desarrollo. Generalmente cuando llegan al nuevo amanecer, llegan pensando solamente en un área, el área que tiene que ver con lo físico, que quieren que su hijo camine, gatee, sostenga alguna cuchara, algún juguete, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan al nuevo amanecer se van dando cuenta que se van integrando más áreas pensando en precisamente que hay una atención integral. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de crecimiento, hablamos de evolucionar, mejorar. Eso es en términos generales el tema de desarrollo y es incluso las respuestas que más comúnmente nos dan las familias. Para pensar en el desarrollo, los estudiosos de este tema lo que van a sugerir es que agrupemos las edades de las personas desde recién nacidos hasta morir en estos grupos de los que queremos hablar el día de hoy. Pensemos, por ejemplo, cuáles son las necesidades de un recién nacido, como es dormir y comer. Pero, ¿cuáles serían las necesidades de un adolescente? O los temas incluso de qué podemos estar hablando los que ya tenemos más de 40 años. Si vamos identificando esas necesidades, generalmente van aunadas a esa edad. Entonces los estudiosos lo que hacen es agrupar esas edades a las cuales les van a llamar etapas. Estas etapas van desde el nacimiento a los 3 años. Otro grupo es de 3 a 5 o 6 años. Los otros grupos de edades son de 6 a 11, 12 años. Aquí pudiéramos ir pensando en los grados académicos, por ejemplo en primaria. Otro grupo de edad tiene que ver con la adolescencia, que es aproximadamente de los 12 años a los 20, que ya cubriría prepa e inicios de la universidad. Las otras intervalos de edades están entre 20 y 40, 40 y 65 y 65 y más. Entonces, estas son las edades en que generalmente nos van a ubicar estas etapas. Pensando en el crecimiento de cada persona, cada individuo, vamos a crecer básicamente en 5 áreas. Una de ellas, como bien les comentaba, el principal área con la que vienen aquí al Instituto Nuevo Amanecer es el área física, que tiene que ver con el crecimiento físico, tiene que ver con el crecimiento en cuanto a aumento de peso y también abarca aspectos como la tensión muscular, la relajación muscular, el movimientos, ¿sí? Articulatorios, postura, una fortaleza en los músculos del cuello, etcétera, etcétera. Esto abarca el tema de lo físico. Pero también tenemos otras áreas o formas de ir creciendo. Una de ellas también es el del crecimiento socioemocional, es decir, las emociones de los niños y de todas las personas. Vamos a pensar en cómo vamos adquiriendo este autocontrol de nuestro enojo, de nuestra tristeza, de nuestra alegría, y cómo en la medida en que el niño se va desarrollando, va creciendo en edad, va adquiriendo más este control. Pensemos en un niño que apenas tiene hambre y rápidamente le estamos dando de comer. ¿Qué creen que va a pasar con el niño? Lo estamos acostumbrando precisamente a que las cosas las quiera rápido. Sin querer queriendo, estamos fortaleciendo la intolerancia, estamos fortaleciendo el enojo, porque ¿qué pasa cuando lo hacemos esperar? El niño no lo tolera. Entonces, sin querer queriendo, estamos fortaleciendo esa impaciencia. Del otro lado, es importante ir trabajando el área de el manejo precisamente de este autocontrol, haciéndolo esperar con pequeños momentos de espera, desde irle comentando que estamos haciendo precisamente ya la teta y con una voz tranquila y candente, ¿verdad? No desesperada. El área socioemocional. Otra de las áreas
es la comunicación, el área lingüística o comunicación, que tiene que ver precisamente en el cómo nos van expresando sus necesidades y también sus deseos. Generalmente los niños de pequeños van a expresar sus necesidades de hambre, sueño, algún dolor, precisamente a través del llanto. ¿Por qué del llanto? Porque mientras más pequeños, la articulación de la lengua con su paladar no pueden todavía emitir sonidos llamados palabras. Entonces su lenguaje todavía no está estructurado, todavía no está maduro. Sin embargo, el niño va a comunicarse a través del llanto. Y ahí es donde viene un área muy importante para los padres, que vamos a verlo en otro tema, en los estilos de crianza, para ir identificando cuando el niño llora por una necesidad de hambre, sueño o dolor, o cuando el niño llora por un deseo. El deseo que me carguen, el deseo que me prendan la tele a tales horas, el deseo de salirme a la calle, que me paseen, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que distinguir, pero el niño se comunica. Entonces, obviamente que en la medida en que va creciendo, el niño va adquiriendo más habilidades para comunicarse. Por ejemplo, un niño que ya está en una etapa, por ejemplo, de kinder, 3 años, 4 años, pues ya va a empezar a utilizar un lenguaje más elaborado. Pensando en alumnos del Nuevo Amanecer, que hay niños que posiblemente vayan a tener la dificultad para hablar, pero se van a adquirir otro tipo de herramientas como son las alternativas de comunicación. El área de comunicación es una tercera área de crecimiento. ¿Por qué de crecimiento? Porque se van adquiriendo más habilidades para comunicarse. Otra área también sumamente importante es la adaptación. Y la adaptación, definida incluso por las mismas familias, es un acoplarse, es un acostumbrarse. Volvamos al ejemplo de cuando el niño tiene hambre, está comunicando que tiene hambre y lo comunica incluso con mucho enojo. Entonces, el niño, cuando lo hacemos esperar, empieza a acostumbrarse a esperar, empieza a acostumbrarse a ser tolerante y él mismo empieza a desarrollar ese tipo de habilidades. Pero le estamos dando el tiempo. Aquí es bien importante, cuando hablamos de adaptación, de acostumbrarse, darle el tiempo al niño. Por ejemplo, también cuando se requiere una silla postural, el niño requiere pues sentarse. Pero cuando es algo nuevo para el niño, apenas le acaban de dar la silla postural, al principio no lo va a querer. Pero vamos a trabajarle precisamente el que se vaya adaptando a esa nueva postura que le va a estar solicitando la misma silla, ¿verdad? Silla que se lo hicieron o una silla adaptada, un asiento adaptado a la postura muy adecuada que se requiere del alumno, de la alumna del Nuevo Amanecer. Entonces es importante darle ese tiempo. Muy probablemente, como no está acostumbrado, no se ha adaptado, pues va a llorar, va a comunicar. Y ahí es donde va a comunicar no necesariamente una necesidad. ¿Por qué? Porque no le está doliendo, simplemente no está acostumbrado. Otro ejemplo del proceso de adaptación es cuando solamente el niño está con mamá. Está casi las 24 horas, incluso hasta es posible que aunque tenga a su papá ahí viviendo, a sus hermanos, si el niño no se despega de mamá, el niño está adaptado solamente a mamá. Entonces hay que tener cuidado porque nos podemos adaptar a cosas que nos ayuden a crecer, pero también nos podemos adaptar a cosas, nos podemos acostumbrar a cosas que no son saludables. ¿En qué sentido es algo negativo el pensar que solamente esté con mamá? Porque cuando llega papá y papá quiere colaborar y quiere convivir con su hijo, el niño puede tolerarlo tal vez 5 minutos y después va a quererse ir nuevamente con mamá. Y mamá, si está haciendo la cena, pues va a tener también que cargar al niño porque el niño no se le quiere despegar a mamá. Mamá no va a poder ir a hacer alguna compra fuera de casa porque va a querer siempre estar con mamá. Ese es el detalle de a veces no fomentar un proceso de adaptación a otras personas. Entonces, la adaptación se va a desarrollar en la medida en que le dé tiempo al niño para que se vaya acostumbrando a esa silla postural, a las férulas, a estar con papá,
o incluso estar con los abuelos, ¿sí? Esa es la otra área del desarrollo, la adaptación, que se trabaja con el tiempo. Y por último, una quinta área del desarrollo en la que vamos a crecer es precisamente la intelectual. Generalmente la intelectual tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria, con ir conociendo, ¿sí? Y vamos a probar qué tan inteligentes son nuestros niños, que generalmente pensamos que porque son pequeños, ellos no saben nada. Y pues yo les pregunto, si no saben nada, si ellos no tienen ninguna intención, ¿qué pasa cuando están muy acostumbrados a mamá y no ven a mamá? ¿Qué pasa cuando llega aquella persona que consiente mucho a nuestros niños? ¿Cómo se pone? Incluso el niño puede estar trabajando en su terapia o jugando muy tranquilamente y llega, escucha la voz de esa persona que lo consiente de más. ¿Les ha tocado escuchar al niño que empieza a llorar? ¿Sí? Que empieza a demandar la atención de esa persona. Bueno, eso es inteligencia. ¿Qué pasa cuando el niño logra lo que quiere? De estar comunicando su deseo de que lo carguen. Comunicación, área de comunicación, el niño llora y llora y llora hasta que lo cargan. Y ya cuando lo cargan, incluso empieza a reírse. Okay, este es un ejemplo de cumplir un deseo, pero sabe a quién pedírselo. ¿Qué pasa cuando alguien en la familia no lo consiente de más? Estamos hablando de consentirlo de más, de sobreprotegerlo. Pues sabe que con esa persona no va a pasar nada. De repente papá es quien, en un ejemplo, le pone los límites, va a cuidar al niño y le toca dormirlo. Bueno, el niño si está acostumbrado a que si empieza a hacer balbuceos y automáticamente le prenden la tele, lo cargan a las 2, 3 de la mañana, pues el niño lo va a querer intentar, pero si quien lo está durmiendo le pone la regla de que no te voy a hacer caso y yo también me voy a dormir, se acostumbra y, sí, y el niño identifica con quién sí y con quién no va a él pues pretender lograr lo que él quiere. Para cerrar esta charla de las 5 áreas del desarrollo, 5 formas de crecer como persona, imagínense que una persona está llorando para conseguir lo que quiere. ¿Dónde lo ubicaríamos? Es una forma de comunicación. Dentro de las 5 áreas es un ejemplo de comunicación. ¿Ok? Y está llorando para conseguir lo que quiere. Yo les preguntaría, ¿en qué recuadro, en qué edad ubicarían a una persona que llora para conseguir lo que quiere? Observen el cuadro que están viendo ahorita. ¿Dónde lo pondrían? ¿En qué edad? Ya les comenté que está en la columna de comunicación. ¿En qué edad lo pondrían? O una persona que se enoja mucho cuando no consigue lo que quiere. ¿Dónde lo ubicarían? ¿Dónde es esperable que sí se dé eso? ¿Lo esperaríamos en una persona de 20 años que haga una rabieta porque no pudo conseguir un juego? ¿Será adecuado? Bueno, si vemos a personas que no saben controlar sus emociones y que correspondería a un niño de 0 a 3 años, pero ya tiene 20, estamos hablando que esta persona tiene un retraso en su desarrollo socioemocional. Conocen a personas que a lo mejor todavía balbucean y tienen la capacidad de hablar. ¿A qué edad sería esperable que el niño balbucee? Chéquenlo. De 0 a 3 años. Conocen a niños que a lo mejor ya tienen 4 o 5 años y que siguen balbuceando. ¿Por qué? Si vemos al entorno, ¿qué tanto papá o mamá le adivinan las cosas? Entonces tiene un retraso en su comunicación, en su área de comunicación, en su área de lenguaje. Hay varios ejemplos que les vamos a dejar ahí en pantalla para que pausen la imagen y traten de ubicarlos. Preguntas de reflexión.
De esas 5 áreas, ¿cuáles son las áreas más fuertes en sus hijos? De esas 5 áreas, ¿cuáles son las más débiles? ¿Quién consideras que esta información necesite saberla? Muy bien, con esto nos despedimos agradeciendo su atención y pidiéndoles que contesten la encuesta que está anexo a este video o que se los haremos llegar de alguna forma para que por favor nos lo regresen de manera electrónica, que también va a valer como asistencia a lo que es formación familiar. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.